Damas y caballeros, muy buenas noches. Gracias por estar acompañándome en esta noche de Noches de PH, en donde vamos a tratar un tema muy delicado en esta oportunidad, la reforma laboral y su implicación en propiedad horizontal. Y para esta oportunidad nos acompaña un abogado experto en propiedad horizontal. Y no es cualquier abogado, y no es cualquier experto, es nada menos ni nada más que el doctor Alexander Coral, quien desde hace mucho tiempo no nos acompañaba en la Casa de la Propiedad Horizontal, como ya no lo comentaba él. Pero bueno, es un honor tenerlo de regreso en esta su casa, doctor, y esperando que estas compañías sean más frecuentes, los saludo respetuosamente y le doy la bienvenida a esta su casa. Bueno, Jorge, muchas gracias como siempre. Mil y mil gracias por la invitación a ti y a todas las personas que ya están conectadas. Veo mucha gente, Angélica Arley, Carlos Acevedo, Carmen Navarrete, la gente de Parque Lagartos, Diana Lucía. Bueno, poco a poco ahí vamos interactuando y les voy saludando a todos. Muchas gracias por la compañía. Gracias a usted, doctor Coral. Y sí, efectivamente, un saludo muy respetuoso a la gente de Parque Lagartos que nos están acompañando desde Bogotá, al señor Jaime Trujillo, que no se pierde una sola noche de Noches de PH y él se conecta desde Armenia, Nancy Ocampo, Luz Amparo Osorio, la señora Yomar Rodríguez. Bueno, hay bastante gente que lo admire y lo respeta a usted, doctor Alexander. Muchas gracias. Igualmente para todos ustedes por la compañía. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por regalarnos estos preciados minutos, que serán muy pocos, ante la magnitud de la delicadeza e importancia y extensión del tema que se va a tratar, porque es un tema bastante largo, bastante complejo y le salen muchísimas aristas. La Ujú. reforma laboral en nuestro hermoso país, Colombia. Doctor, ¿la reforma laboral nos afectó en propiedad horizontal o eso es un tema que es completamente ajeno a nosotros? Bueno, yo digamos que ya hoy estamos a 10 de febrero. Sí, En estos 40 días de enero ya llevo más o menos unas, no sé, unas 20 conferencias, 20, 25 conferencias en este año, en estos pocos días de este año, y muchas de ellas han sido en torno a la propiedad horizontal. Casualmente esta mañana dicté una en la ciudad de Cali presencial en y el club en de estos días, ejecutivos. exacto, y en estos días he venido hablando del sancocho trifásico. Sí, Cuando tú te metes una cucharada, Jorge, del sancocho trifásico, en una sola cucharada estás comiendo vaca, cerdo y gallina. de En una sola acuerdo. cucharada, ¿correcto? Sí, señor. Resulta que nosotros tenemos que ver que en estos momentos estamos también frente a un sancocho trifásico en la propiedad horizontal. ¿Por qué digo trifásico? Porque en estos momentos las propiedades horizontales están afrontando, como muchas empresas, obviamente, y nosotros, o las propiedades horizontales como empleadoras o consumidoras de servicios de terceros, estamos también recibiendo ese sancocho trifásico en una sola cucharada. ¿Y por qué trifásico? Porque estamos recibiendo tres cosas: reforma laboral, reducción de jornada de trabajo e incremento del salario a un 23%. Esas tres cosas juntas en un solo caldado, en una Un sola solo cucharada, golpe. en un solo golpe las tres cosas. ¿Correcto? Entonces, sobre la base de Sí, eso, es que debemos entender cuál es la dinámica de lo que se les viene a las propiedades y sobre todo a los administradores, lo que van a tener que en este mes y el otro mes, que van a ser pues el fuerte de las asambleas, cómo lograr justificar a la asamblea, cómo lograr convencer Juliet, Lady, Ligia, cómo convencer por qué el incremento no puede ser del 5%, del 5,1 del IPC, ni unos punticos adicionales del 7, del 8, del 9. Lamentablemente, para bien o para mal, ya ustedes harán su análisis respectivamente. El solo componente de vigilancia, el solo componente de vigilancia que en muchas copropiedades es el componente más alto, que puede ser 60, 70% del presupuesto, debe presupuestarse alrededor
del 30 al 31%. No sé qué más de uno estará abriendo los ojos. Por favor, 30 a 31% va a ser el golpe solo en ese componente. No estamos hablando ni el incremento de los honorarios del administrador, del abogado, del revisor, de mantenimientos. No, esos podrán estar amarrados a otros porcentajes, al IPC, a lo que diga el contrato o incluso a congelarse unos valores de ese presupuesto en comparación al año pasado. Es posible, pero el de vigilancia no. Y va a ser básicamente entre un 30 y 31%. ¿Por qué, Jorge? ¿por Yo te qué? quiero mostrar rápidamente este sancocho trifásico. Yo creo que por aquí tengo, permítame, yo te busco aquí una pequeña diapositiva que les quiero mostrar. Permítame aquí, a ver si puedo proyectar. Listo, listo. Aquí está. Voy a ampliarlo un poco más. Por favor, Vamos a ver qué tanto la puedo ampliar. Ahí, venga, listo, ahí. Miren ese sancocho trifásico que rápidamente les voy a contar. Jorge, cuando tú aprobaste el presupuesto el año pasado, vámonos al 2025. sí, Cuando tú aprobaste el presupuesto 2025, por allá en febrero o marzo de hace un año, tú lo hiciste con base en el tema de la vigilancia, por ejemplo, con la tarifa mínima, porque no es máxima, sino mínima que la superintendencia había emitido para el 2025. ¿Correcto? sí, Entonces, en el 2025 todos proyectamos un valor para la vigilancia, primer semestre y segundo semestre. ¿Por qué primero y segundo? Porque el primer semestre estábamos con 47 horas, con 46 horas y el segundo semestre nos tocó 44. Y así proyectamos. Y así hicimos el presupuesto por allá en febrero y marzo del año pasado. Sin embargo, nadie esperaba que a finales del primer semestre, el 25 de junio, se aprobara reforma laboral que trajo nuevos elementos o cargas a los empleadores. Y entonces aquí viene el sancocho trifásico que yo quiero que miremos en este cuadro. El pasado 1 de julio, todos los empleadores que tienen más de 15 empleados les subió un 50% el costo de los aprendices. Y sí, entonces, muchos de ustedes que son copropiedades, o todos somos aquí copropiedad, muy pocas copropiedades en Colombia tienen más de 15 empleados. De pronto algunos centros comerciales sí tendrán 15 empleados directamente, pero las copropiedades residenciales no. Tienen muy poco empleado porque el resto está a través de los terceros, vigilancia, mantenimientos, etcétera. Pero precisamente, a pesar de que ustedes no tienen aprendices, donde ustedes compran el jabón, el café, el papel higiénico, esas empresas sí tuvieron aprendices y tuvieron que aumentar el costo o el pago a estos aprendices. Costo que a dónde lo llevan? Al valor de sus bienes y productos que ustedes están comprando. O sea, todos terminamos pagando de alguna manera directa o indirecta ese sobrecosto del 1 de julio en aprendices. Pero ese mismo 1 de julio de hace 6 meses, hace 7 meses, nos subió un 5%, pasamos del 1,75 al 1,80, nos subió un 5% trabajar dominicales y festivos. Y eso no lo teníamos presupuestado en febrero o marzo del año pasado. Y el 15 de julio de hace 6 meses, hace tan solo 6 meses, veníamos pagando un sueldo y teníamos que seguir pagando el mismo sueldo, pero por 2 horas menos. Pero por 2 horas menos. o Y sea, ya entonces, si había un queremos, incremento ahí, tenemos un incremento, ¿sí? salvo que tú estuvieras dispuesto, Jorge Enrique, a que se te fuera la vigilancia 2 horas, que No, de ni de 4 riesgos. a 6 de la mañana te quedara la portería sola. No, No, entonces en no, la no, práctica, esas 44, mantener esas horas significaba que las volvimos extras. Se nos volvieron 2 horas extras por semana por un turno de 24 horas. O la persona que simplemente iba a seguir trabajando 46 horas y no 44 que era la nueva jornada. Pero así resulta que es. unos meses después, hace tan solo un mes, hace tan solo 45 días, la noche ya no empezó a las 9 de la noche, sino que del pasado 25 de diciembre, la noche empezó a las 7. O sea que si yo tenía un trabajador o un puesto de trabajo 24 horas, vuelvo y repito, el trabajador no se me va a ir, no se me va a no me va a dejar el hueco 2 horas. El portero va a seguir ahí parado, pero ya
a partir de las 7 de la noche desde el pasado 25 de diciembre, desde las 7 hasta las 9 se me adelantó la nocturna a las 7 de la noche. ¿Qué quiere decir eso? Que solo para un puesto de trabajo, 24 horas, solo un puesto, se me convirtieron 60 horas con recargo nocturno. 60 horas por mes. A partir del pasado 25 de diciembre, si yo a ti te pagaba, Jorge, recargo nocturno a partir de las 9 de la noche, a partir Ah, del es 25 de más diciembre temprano. te las pago desde las 7. Quiere decir que 2 horas por 30 días son 60 horas. 60 horas con recargo nocturno, que no existía hace mes y medio y que desde el pasado 25 de diciembre lo tenemos. Pero resulta que, aunado a lo anterior, pues el gobierno nacional, en atención a la falta de consenso entre las centrales obreras y empleador y empresarios, pues subió el salario mínimo en un 23%. Ah, pero es que el cuento es que solamente eso le toca a las empresas que tienen empleados o a los empleadores más bien, Sí, donde hay que, personal directo de mano que- de obra, pero de resto y de nosotros como salario trabajadores mínimo. total no. Ah, sí, porque al que gana más del salario mínimo, pues qué pena, pero no le aplica la norma. Sí y no, Ah, ¿cómo porque así? resulta que si tú con este nuevo salario mínimo, el umbral, por ejemplo, de los dos salarios mínimos quedó en 3.500.000. Y Sí, resulta que quien esté en el umbral de 3.500.000 hacia abajo, o sea, dos salarios mínimos, mire el quinto componente, el auxilio de transporte subió 24%. Y yo sé que algunos dirán, no es que apenas son 45.000 pesos, que mm, al parecer no son pocos, pero realmente cuando yo hablo de un auxilio de transporte, tengo que multiplicarlo por 14 en mi presupuesto. ¿Por qué por 14? Porque si el trabajador está recibiendo el auxilio de transporte, no solamente se lo voy a pagar en los 12 meses del año, sino que también debo sumárselo al sueldo al momento de liquidar la prima y la prima las y las prestaciones. cesantías. Por eso termina siendo el auxilio de transporte multiplicado por 14 en el año, no por Sí, 12. Pero fuera de eso, nosotros ahorita que vamos a hacer presupuestos, ahora que vamos a hacer presupuestos, tenemos que tener en cuenta que dentro de 5 meses, el 1 de julio, dentro de 5 meses, en Colombia, trabajar un dominical y festivo sube nuevamente otro 10% y pasamos del 1,80 al 1,90. ¿por qué ¿Correcto? motivo? Porque es que la reforma laboral estableció que el dominical y festivo iba a tener tres incrementos. Un incremento del 5% el pasado 1 de julio. Un Sí, incremento del 10% más el próximo 1 de julio. Y sí. anticipo desde ya otro 10% el próximo 1 de julio del próximo año, para quedar en un 200%. Pasamos de un dominical de 1,75 a 1,80, ahorita en julio a 1,90 y el próximo año a 200% o al doble. Pero ese Pero doscientos por digamos que el del ciento 2027, dejemos el problema del 10% del 2027 para el próximo año. Por Bueno, ahora, listo, de quedemos en el acuerdo. 2026. Listo. Dentro de Sigamos. 5 meses me sube nuevamente dominicales y festivos. Y viene el último golpe de este año. Es que después de 15 días de haber subido dominicales y festivos, el 15 de julio, o sea, dentro de 5 meses y medio, vuelve y hay otra reducción de 2 horas a la jornada, donde seguiré pagando lo mismo, pero recibiré menos tiempo por parte del trabajador. Y entonces la copropiedad, digamos que sin, hay ciertos cargos donde de pronto se dará el lujo la copropiedad de decir, pues venga, no estoy dispuesto a que el trabajador labore 44 porque serían extras, 42 más 2, sino que simple le va a hacer la reducción de jornada. Listo, habrán trabajadores directos muy seguramente o indirectos que se van a ir a partir del 15 de julio 2 horas más temprano y solamente va a recibir 42 horas de servicio. Pero vuelve y juega, hay puestos de 24 horas. En ese puesto de 24 horas, sí o sí, el trabajador va a seguir allí porque no se me va a ir. O sea que esas 2 horas que antes, esas 44 que eran antes ordinarias, pues simplemente van a ser ahora 42 ordinarias más dos extras para seguir en el mismo ritmo de las 44. Entonces ese sancocho trifásico que acabo de mencionar hace que el valor de la vigilancia realmente este año no suba, como algunos estaban creyendo, ni el 5,1, como dijo el presidente en unos Twitter,
los primeros días de enero, ¿correcto? Pero tampoco el 23%. ¿Por qué tampoco el 23%? Porque es que, primero que todo, estamos arrastrando un saldo del año pasado. Porque el año pasado nosotros presupuestamos en marzo, cuando no existía reforma laboral, y tuvimos unos sobrecostos en el segundo semestre del año pasado. Y segundo, porque ya la superintendencia, a raíz de una orden que dio la reforma laboral en su último artículo, ordenó actualizar tarifas el año pasado y ya la superintendencia actualizó seis tarifas para ser aplicadas en 2 años y medio. Y es la que les voy a mostrar a continuación rápidamente. Miremoslo aquí en esta diapositiva. Permítanme aquí, miremos esta tablita que está aquí al final. Miren cómo la superintendencia, mediante la resolución de agosto del año pasado, porque siempre nos sacaba un tarifario en diciembre para el año que seguía, pero esta vez, como la reforma laboral llegó a mitad de año, la super actualizó tarifas en agosto, pero de una vez actualizó las tarifas. Ojo, actualizó seis tarifas de una vez. No vamos a tener resolución, o esa resolución que salió en diciembre, pues ya es una copia, esa circular que salió en diciembre es una Sí, copia de la de agosto. Y miren cómo la superintendencia tuvo que definir en salarios mínimos la tarifa mínima por 14 días. Se lo voy a colocar aquí en color gris. El año pasado, solo por 14 días, subió la tarifa de un turno de 24 horas a 9,24 salarios mínimos, que ese es el costo mínimo que le vale a la empresa de seguridad privada tener un número de trabajadores o de vigilantes para poder cubrir un turno de 24 horas. Ese es su costo mínimo, más el 10% de administración, obviamente, en la mayoría de casos. Pero la Super autorizó que el costo mínimo del 15 de julio, con ocasión de la reducción de jornada de 46 a 44, subió 9,53 salarios mínimos. Pero resulta que esa tarifa es solamente hasta el 24 de diciembre. ¿Por qué? Porque el pasado 25 de diciembre dijo la Super que la tarifa iba a subir desde el 25 de diciembre hasta el próximo 30 de junio 9,77. ¿Y por qué? Porque el 25 de diciembre se redujo o empezó más temprano la noche, como les dije ahora, a las 7 de la noche. Y ya la Super se anticipó en la circular y nos dijo que desde el próximo 1 de julio y tan solo por 14 días, con ocasión a la reforma laboral, que aumenta un 10% el dominical y festivo, que sube el 1,80 al 1,90, me subió la tarifa a 9,85 salarios mínimos, un turno de 24 horas, más el porcentaje de administración. Y finalmente, la superintendencia nos dijo que el definitivamente. 15 de julio, el 15 de julio, o sea, 15 días después, vuelve a subir la tarifa a 10,21 salarios mínimos. Ahora sí multipliquen eso. Hace un mes y medio multiplicamos por 1,400,000. Hoy Sí, multiplicamos por 1,750,000. Y entonces miren cómo, miren señores, miren, ustedes observen aquí donde les voy a colocar aquí una sombra. A sí, raíz de la reforma laboral y de la reducción de jornada el semestre pasado, el segundo semestre, hace sí hay 7 meses, arrancamos un turno de 24 horas sobre base de salario mínimo en 13,153,000 pesos. Y miren cómo este año vamos a cerrar el segundo semestre con 17,800,000. Estamos hablando de una diferencia de 4,600,000. Un mensual. turno de 24 horas. Pero es que resulta que en mi copropiedad, ¿listo? En mi copropiedad tengo un portero 24 horas y dos ronderos 24 horas. Entonces multipliquen eso. ¿M? Multipliquen eso. Entonces, ¿cómo la ve hasta ahí? La pregunta es, ¿esto que los empresarios salieron a pegar el grito, esto es solamente para las empresas o eso también es para las entidades sin ánimo de lucro, como son las propiedades horizontales, las cooperativas y demás? Esto es para todo el mundo. Entonces, conclusión, señores administradores, hay que saber explicar todo esto, que esto no es un capricho cuando ustedes lleguen a exponer en el nuevo presupuesto de este año, porque el componente de vigilancia prácticamente van a tener que incrementarlo en comparación al año pasado un 30%. ¿Cómo la ven? ¿Mm? Desastroso. Esto es un desastre completo, aunque sí es cierto que hay muchas copropiedades que venían con déficit y que venían con el deseo de incrementar
su cantidad de personal en el área de seguridad, pero se está creando es un efecto completamente contrario. Las empresas de seguridad se están viendo en la obligación, en la necesidad de suprimir cargos, de suprimir puestos inclusive, porque ante estas alzas tan desmedidas, el, el empresario, en general, el empresario se está viendo en la necesidad de suprimir puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque en el caso de la propiedad horizontal, un aumento de 50.000 pesos en la cuota de la expensa común, por favor, golpea duro el bolsillo de las personas y especialmente si son viviendas bis, vipa, Pero mire, yo quiero agregarle algo más, por favor. porque entonces, pues siempre uno dice, busquemos alternativas. Sí, Si no me alcanza para sancocho, pues hago arroz con huevo, pero algo tengo que hacer. El tema es la solución que se le va a dar. Y entonces he escuchado en los últimos 30, en los últimos 40 días, pues prácticamente llevamos 40 días con el nuevo salario, pero llevamos 6 meses, 7 meses con reforma laboral. Pues es un tema que no podemos decir que es culpa de lo que pasó hace 40 días con el incremento del salario. No, esto es un tema que tenemos que haber buscado soluciones desde hace 7 meses, cuando la reforma laboral. Pero teníamos que haber visto una solución hace 3 años, cuando empezamos a ver el tema de la reducción de jornada de 48, 47, 46 a 44, ahorita 42. Entonces, digamos que esto no es nuevo, ni tampoco nos puede coger con los pantalones abajo. Ah, que el incremento fue altísimo, pero como copropiedad ya teníamos que haber planificado un tema. Pero pues lo, entonces, lo de la reducción laboral sí era previsible, así como usted muy bien nos lo acaba de explicar. Eso es sí, indiscutible y estoy, por lo tanto, completamente de acuerdo. Pero lo que sí no es, nos cogió fuera de base es ese incremento en el salario mínimo pero o devuélvete salario 6 meses vital, como lo más, mandaron. pero devuélvete 6 meses más. La reforma laboral es del finales de junio. ¿Sabes? Entonces son dos Sí, cosas. Desde ese sí, momento teníamos que haber empezado a proyectar estos sobrecostos y yo vengo desde el semestre pasado, cuando salió la reforma laboral en 25 de junio, tú te acordarás, yo salí por todo el país, todo julio, todo agosto, todo septiembre a decirle a las copropiedades, vea, estos son los sobrecostos. No esperen. Ah, que se nos agregó ahorita, llegó un agravante más que es el 23%. Pero yo quiero que analicemos las posibles soluciones. por favor. Soluciones que pueden ser peligrosas o hay que hacerlas con pinzas. Y es que he escuchado Freddy, Germán, Fabio, Doris, Sea, he visto por ahí que han propuesto muchas copropiedades como una solución muy fácil, aparentemente fácil, pues saquemos a Rodríguez. Cuando yo digo Rodríguez, estoy hablando del portero. Entonces, saquemos a uno de la vigilancia, quítenme a uno, si son 5 o 6 guardas, quítenme a uno. Y lo que hacemos es que ponemos huella dactilar, colocamos biométricos, tecnificamos. Entonces yo les digo, venga, sí, chévere, claro. Bueno, que el día de mañana usted termine haciendo todo del celular de su casa, del celular. Usted termina abriendo el portón del carro, abriendo el portón de las visitas, echando la basura a través de un robot o un dron que viene volando y se me lleva la basura. Chévere todo eso. Sí, allá vamos a llegar algún día. Rebeca, el tema es que ustedes tienen que tener en cuenta que el contrato, como dice el Código Civil, el contrato es ley para las partes. Y entonces, si ustedes tienen un contrato celebrado con una empresa de seguridad privada y muy posiblemente se dejaron meter el cuento del famoso valor agregado para meterles Ah, un contrato de 3 4 años, entonces, usted no puede simplemente, administrador, decirle a la empresa de seguridad privada, hasta aquí llegamos, de los 5 guardas le devuelvo 2. Ojo, porque podría eventualmente configurarse en un incumplimiento contractual por parte de la propiedad horizontal, que puede estar acompañado de cuantiosas multas. ¿Por qué? Porque muy seguramente si usted le devuelve así porque sí, 2, 3 guardias de seguridad, la empresa posiblemente termine desvinculando a esos trabajadores que no tiene cómo reubicar y va a tener que indemnizarlos. La empresa de seguridad, los vigilantes. Entonces allí donde la empresa de seguridad privada va a aprovechar el clausulado del contrato que tiene con la copropiedad para cobrarle la penalidad porque hay un incumplimiento.
porque para eso se celebró un contrato a 3 años, 4 años, en fin. Entonces, repito, ustedes van a llegar, poco a poco vamos a empezar a mejorar los temas de seguridad. Cada uno va a entrar el día de mañana, va a llegar un momento en que todos vamos a entrar es con la cara, con la huella, con una clave, sí, pero ojo con los contratos que muchos propietarios van a terminar levantando la mano en las asambleas y van a hacerla más fácil. Yo propongo que terminemos el contrato de vigilancia. Yo propongo que devuelvan la mitad de los porteros y solamente quedémonos con el turno diurno y no con el nocturno. Ojo, que si hay un contrato hay que revisar en qué condiciones yo voy a reducir la cantidad de servicios que contraté, porque se puede configurar en un incumplimiento contractual por parte de la propiedad horizontal. ¿Entiendes? Sí, La, señor. la problemática. E inclusive he escuchado una supuesta solución que es quitar el servicio de seguridad privado nocturno, que porque en la noche los delincuentes lo que hacen es aprovechar cuando no hay nadie. Y cuando no hay nadie, en el día, que es cuando todo el mundo normalmente sale a sus actividades académicas, laborales, pero que en la noche sí están todos, entonces que ahí sí no se van a atrever los delincuentes a intentar hacer sus actividades, pero la No, verdad no estoy de acuerdo con eso. sí, o sea, mire, cada copropiedad conoce sus condiciones físicas. Puede ser que en algunas copropiedades pues nos salga más barato comprar dos Doberman, dos pastores Sí, alemanes, ¿cierto? O sí, contratan a Jorge Enrique que tiene cara de bravo y lo paran en la puerta y a ladrar todo el día. ¿Correcto? Cada uno determinará si compra perros, si compra sirenas, si compra luces, luces que se activan con el movimiento. Claro, todo eso significa la tecnología. Claro que tenemos que llegar allá, pero tengan en cuenta cómo van a reducir la cantidad de servicios que actualmente la empresa de su seguridad privada para que no vayan a incurrir en un incumplimiento contractual, que vayan a terminar cobrándoles una multa. Y obviamente en ese momento, cuando llegue una sanción, una multa que pretenda la empresa de seguridad privada, la asamblea va a decir, es culpa del administrador que pague la multa contractual del administrador. Venga, venga, entonces, deje claro, señores administradores, dejen claro en las asambleas que si ellos son los que solicitan una reducción de servicio, que sea la asamblea la que tome esa decisión para que quede usted exonerado de una posible multa contractual con la empresa de seguridad privada. ¿Correcto? Para que y tengan eso que, claro. y que se incurriría también en la posible responsabilidad de todos los actos delincuenciales que se presenten por la ausencia de ese guarda y que fue una decisión dada por la asamblea. Exacto. Ahora, en estos días también escuché a alguien que dijo, alguien en estos días vi un video que decía, logramos solamente subir el 14%. Yo dije, ¿y cómo hicieron? Y la persona Algún, continúa explicando y dice, la persona, una persona muy querida, sin embargo, dice, pero la copropiedad lo que hizo para quedar solamente en el 14% fue reducir el presupuesto de mantenimiento. Entonces dice, hijo de puchica, eso me acordó Jorge Enrique. ¿Se acuerda? Usted tiene hermana, ¿cierto, Jorge Enrique? sí, señor, ¿Se acuerda cuando su papá vendió el sillón de la sala? no lo he vendido todavía. No, cuando su papá vendió el sillón de la sala para evitar que los cuñados le lleguen ahí a hacer visita toda la noche a sus hermanas. Entonces, la solución Sí. fue vender el sillón. Pues, puchica, ¿será que con eso mi hermana llegará virgen al altar? Lo pongo en duda. Así de sencillo. Entonces, ahí viene un tema. Claro, yo puedo pellizcar otros conceptos del presupuesto. Yo puedo pellizcar el presupuesto de mantenimiento. El tema es que eso es un tema, señores administradores, donde ustedes tienen que entrar a advertir que si usted sabe que mensualmente se está gastando un promedio de tanto en, ejemplo, jabón para el piso, para colocar un ejemplo cualquiera, y se Sí. está gastando 30 kilos anuales de jabón, y entonces ya no va a comprar 30 kilos de jabón anuales, que es lo que usted sabe que se gasta en la limpieza de los pisos, sino que ya le dijeron que comprara la mitad, pues usted ya sabe que va a tener la mitad del jabón y no puede pretender que la gente le reclame los mismos pisos limpios, ¿correcto? O que termine haciendo una reducción en mantenimiento donde más adelante vaya a terminar por no hacer ese mantenimiento preventivo en un daño que signifique una corrección.
y la corrección puede ser mucho más costosa que el mantenimiento preventivo. Entonces, hay que pellizcar otras cosas. Sí, pero sepan dónde van a pellizcar el presupuesto, porque al fin y al cabo, siempre el que sale crucificado en esta historia es el administrador. ¿Correcto? Entonces, deje ese tema de responsabilidad en esas decisiones, déjelo claro qué es lo que está haciendo la Asamblea y cuáles son los riesgos que se está tomando al pretender terminar contratos de vigilancia, al pretender reducir cantidad de servicios, al pretender reducir presupuesto para mantenimientos o, como dirían algunos, que lo he visto muchas veces y Jorge posiblemente también lo ha dicho muchas veces, no falta el viejito que levanta la mano y dice, este edificio lo construyó don Pepito Pérez hace 40 años y primero se hunde el Titanic que este edificio. ¿Para qué gastamos plata en pólizas si esto nunca se va a caer? Ah, bueno, pues no gastamos Responsabilidad de la pólizas. asamblea. Sí, listo. Sí, No contraten pólizas de seguros o en el mejor de los casos, contrátelas, pero subvaloradas esas pólizas, esas copropiedades y corran con el riesgo, paguen las consecuencias si la edificación sufre algún daño. pero exacto, pero deje la advertencia, porque ese es otro problema. A todo este sancocho trifásico que se nos viene dando en estos últimos 6, 7 meses, Jorge, tú has visto que hace 2, 3, 4 años venimos en las copropiedades afrontando otro problema, y es precisamente que las aseguradoras ya no quieren asegurar viejitos. Ah, Así como no sí. me aseguran mi Renault 4, ¿listo? Tampoco me quieren asegurar mi edificio viejo. Y si me lo quieren asegurar, pues históricamente ha venido ya ese incremento en esas copropiedades, ya no vienen con pequeños incrementos anuales, sino que ahorita es una cosa aterradora el valor de los seguros para las construcciones viejas. Entonces, en muchas copropiedades están optando por simplemente, pues como esto no se ha caído en 40 años, pues ¿para qué gastamos plata en pólizas? Y antes, Entonces, al contrario, es cuando más tienen que recurrir a los servicios de las pólizas, porque ya después de 40 años es un viejito que está en peligro de dejar de caminar, dejar de correr y se va a caer. de todo lo que pueda pasar. Entonces, Correcto. ustedes administran, yo le digo siempre a los administradores, porque me ha tocado ver muchas veces, Fabio, Erlides, Edgar, he visto muchas veces que administradores se rebotan en las asambleas. Es que me tienen que dar la plata para la póliza y es que me tienen que dar la plata para los mantenimientos. Entonces yo le digo al administrador, venga, no se sulfure, deje y Relájese. que quede escrito en el acta que usted manifestó que el artículo tal de la ley 675 ordena que se debe comprar un seguro de zonas comunes. Deje en el acta que usted estableció que ese seguro, usted hizo 2, 3 cotizaciones, una vale 10 millones, la otra vale 11 millones, la otra vale 9 millones 500. Deje en el acta que la asamblea decidió no comprar ninguna de las tres. Pese a que el administrador advirtió la necesidad, la obligatoriedad y presentó 3 cotizaciones, la Asamblea, a través de una decisión que fue votada por Hugo, Paco, Luis Perencejo, afirmado afirmativamente, y Pepita y Pepi, Fulanito, votaron negativamente, decidieron por mayoría no comprar. Y si usted, como pasa muchas veces, obligan al administrador a que sea el secretario. Y yo siempre insisto, usted no se meta en eso, es una asamblea de propietarios, que sean ellos los que sean presidente y secretario, pero si usted le toca que escribir el acta, aproveche en su casa al final de la noche y con calma escribe. De esta manera, la asamblea exonera de responsabilidad al administrador porque él advirtió que era obligatorio. Y escriba todo eso en el acta y póngaselo a firmar el presidente. Y ahí sí ¿Por es qué? bueno, ahí, perdón, Ajá, lo interrumpo, ahí sí es bueno esa mala costumbre que hay, que es que el administrador sea el secretario o secretaria de las asambleas, lo cual no debe ser, pero en esta oportunidad se debe aprovechar para aplicar lo que usted nos acaba de comentar. Hagamos el claro, acta de esa manera. claro. Acordémonos de varias cosas. Una, la ley 675 nos dice que el administrador responde por omitir Todo. sus funciones o extralimitarse en sus funciones. Pero Sí. también no olvidemos, nosotros somos felices, o los que son administradores son felices ahogándose en un mar solos, cuando ustedes se pueden ahogar también cogiendo del pelo al Consejo de Administración. ¿Eso qué quiere decir? La ley 222 del año 95, que aplica a todas las personas jurídicas
porque yo por ahí he visto algunos profesores de propiedad horizontal que dicen, no, es que la ley 222 es para sociedades mercantiles. Hombre, es para todas las personas jurídicas. ¿Y las propiedades horizontales que somos? Personas Personas jurídicas. jurídicas. Que no nos repartimos las utilidades al final del año, pero somos una persona jurídica y estamos también regulados por la ley 222. La ley 222 señala que la responsabilidad social empresarial cobija no solamente al administrador, sino a los miembros de juntas directivas, consejos administrativos y similares. Entonces, hay ciertas situaciones que se llevan a la asamblea, metamos a la asamblea que sean las decisiones, pero si es en consejo la misma situación, que quede en el acta que usted como administrador propuso tal cosa, propuso que se hiciera, propuso que no se hiciera, y el consejo de administración dijo que sí, integrado por Hugo, Paco, Luis. Y escriban el acta del consejo que estas personas fueron las que aprobaron determinada decisión para que el día de mañana, si hay un eventual daño a la copropiedad, daño a un propietario, daño a un tercero, usted se agarre del pelo del consejo de administración y lo coge y le dice, venga para acá, respondemos todos, no solo yo, por ley 222 del año 95. ¿Está claro? Más El tema de la claro no lo, responsabilidad solidaria. más claro no lo podía explicar absolutamente nadie, solo usted, doctor Coral. Ahora, volviendo al tema de los presupuestos, yo he visto que algunas copropiedades presupuestan la celebración del Día de la Mascota, la celebración del Día del Padre, del Día de la Madre, el Día del Niño, que las novenas de Navidad y cualquier otra festividad se les ocurra y lo aceptan y lo aprueban dentro del presupuesto. Pero si queremos hacer un acto de magia, ¡pum! Eliminemos todos estos rubros del presupuesto para así tratar de reducir un poquito esos cánones de administración. No sé qué tan descabellada puede ser esa solución, Pero es que yo voy más allá, Jorge, y señor. es que eso no debería estar en el presupuesto. Ojo, porque el presupuesto debería estar integrado por aquellos rubros necesarios para mantener, para cuidar, para conservar, para administrar los bienes comunes. O sea, la norma me habla de los gastos necesarios. ¿Es necesario el jabón y el papel higiénico? Sí. Sí, ¿Es necesario las escobas y los trapeadores? Sí. sí. ¿Es necesario la póliza que la norma me obliga? Sí. ¿Es necesario pagarle a una serie de personas o contratistas? Sí. Paré de contar. ¿Es necesario los mantenimientos de gradas, ascensores, ventanas, techos, etcétera? ¿Jardines? Sí. Punto. Pero ya cuando una copropiedad levanta a alguien, siempre la viejita, pues, doña Teresa, levanta la mano y dice, pero es que yo quiero también que hagamos tan lindo el árbol de Navidad en la portería. Tan lindos los renos en la puerta de la portería. Tan lindo las velitas el 7 de diciembre. El alumbrado por todos los pasillos. Eso es un motivo que alguien puede levantar la mano y decir, no señora, eso no puede entrar dentro del presupuesto. Al punto que si es aprobado por una mayoría, ahí podría un juez declarar una nulidad en esa decisión. ¿Por qué? Porque si bien en Colombia la ley 675 hace referencia a que la democracia es así y la mayoría decide, no siempre la mayoría decide bien. La mayoría puede ir en contravía de la norma. Y cuando un presupuesto aprueba irregularmente temas que no hacen parte del presupuesto, no hacen parte de los gastos necesarios, los disidentes o ausentes podrían impugnar, ¿correcto? Podrían impugnar, ¿correcto? Claro, Ahora, ya claro. otra cosa es cuando el 100% está de acuerdo en gastar plata en bombillitos, en Ah, no. farolitos y esas vainas. Pero si hay un opositor, ese solo opositor podría impugnar y el juez podría tumbar esos gastos del presupuesto que no hacen parte de lo necesario. Y mire, doctor, que echando cabeza mientras que usted nos ilustraba, yo pude concluir que esos bombillitos, así los hayan comprado de su propio pecunio, algunos residentes van a consumir energía eléctrica. ¿Y qué es lo que pasa? El recibo va a crecer. Entonces, por eso, aunque no me gusta lo que voy a decir, personalmente no me gusta, pero el administrador debería prohibir esos excesos de bombillerías durante las épocas decembrinas, porque nos incrementa el flujo, el consumo de electricidad. Que sean conectados en los tomas de zonas comunes.
Correcto, porque yo puedo sacar la Es, energía desde mi apartamento y yo la pago eh, y listo. y Pero si quiere adornar todo el edificio, hágalo. Sí. cuando comenzamos que a adornar el arbolito, que la portería, en la portería no hay el cableado de ningún apartamento. Mire Entonces, que, y tú señor, me acabas de hacer caer en cuenta en algo, Jorge. señor, eh, eh, un saludo también a Jaime Rincón, a Jaime Trujillo, a Janet, bueno, que acaban también de ingresar hace un rato. Me haces caer en cuenta en algo y es, ¿puede el administrador recibir todas las donaciones? Miren que esto es un tema muy particular. Uno siempre, a nosotros nos enseñaron de niños una cantidad de dichos y uno de esos dichos era a caballo regalado no se le no mira se el le diente. mira. Exacto. Y entonces no falta el que quiera donarle a la copropiedad, silla Rimax, chévere, papel higiénico para el baño del salón social, perfecto. Si quiere donarle papel higiénico para el baño del administrador, mucho más importante. Ese sí no puede faltar por nada del mundo. Donen papel higiénico, está bien. Pero resulta que en esa donación también pueden haber elementos que pueda llevar a un gasto posterior, como lo que tú acabas de decir. ¿Qué pasa si yo le dono a la copropiedad un árbol de Navidad? Yo le dono una línea de energía, perdón, de bombillos, le dono una línea de bombillos. Pregunta, ¿el administrador los debe recibir así porque sí e ir instalando donde va a haber un consumo de alguna manera de una bombillería durante un mes, mes y medio que no ha sido aprobado por la asamblea? Y esto nos sirve, Jorge, para ir más allá. Y quiero irme a algo más extremo, más allá de los bombillitos, porque algunos dirán, este tan grinch Sí. y tan amargado. Venga, es que como yo me compré un Tesla, como yo me compré un Ah, carro, yo no sé qué, entonces venga yo de amable, venga yo le regalo un aparato para el que también tenga este carro, se conecte a la energía. Y entonces por allí, en la ciudad de Bogotá, en estos días, alguien me hizo esa pregunta. Venga, es que un propietario quiere donar una especie, no sé el término exacto, una especie como de estación de energía, estación de carga. una estación de carga, es la palabra, Sí, correcto. Entonces uno dice, ve, tan chévere. Y entonces resulta que simplemente yo cojo eso, lo pongo en la pared y lo conecto y ya. Cuando ya sabemos, y yo creo que Jorge ya en estos días, yo tuve la oportunidad de ver unos programas de Jorge en estos días, estabas hablando de estos temas. sí, Hablaste así del tema es. de cuál es la ritualidad. La ritualidad y el procedimiento para estos carros eléctricos que cada vez son más. Y entonces creemos que el propietario que nos está regalando esa estación de carga nos está haciendo un gran favor a la copropiedad, cuando realmente ese regalo, como diría el dicho, se recibe con beneficio de inventario. Y de alguna manera tendría que ser la asamblea la que acepte ese regalo, porque la aceptación de ese regalo va a implicar para la copropiedad un tema de estudios técnicos de cargas, va a implicar para la copropiedad unas conexiones técnicas especializadas, va a significar nada más ni nada menos que ir a informarle al asegurador por si hay modificación de tarifa en póliza. Todo eso conlleva. Entonces, ojo con el tema de que a caballo regalado no se le mira el diente. Hay que Pensémoslo empezar a dos mirar veces. que no todo regalo se puede recibir. Y qué ¿Correcto? bueno, doctor, que usted toque ese tema porque es algo que he venido hablando desde hace algún tiempo y que conste que no nos habíamos puesto de acuerdo los dos para hablar de eso. No, Mera coincidencia. Y se eso. puede resumir en que eh, las constructoras y las administraciones no tienen la obligación de colocar una estación de combustible dentro de la copropiedad porque yo tengo carro a gasolina o a diésel. eh, Sí, Es la misma sí, cosa. sí. Cuando yo compré en esa copropiedad de X o Y, sabía que no habían bahías de carga para Ujú. los vehículos eléctricos, cosa que sí está pasando desde hace unos 4 o 5 años aproximadamente, en donde es la norma, que no me acuerdo en este momento cuál es, está obligando a las constructoras a que entreguen instalaciones adecuadas para ese tipo de vehículos. Para cuando llegue el regalo se pueda conectar. Exactamente. Y ahí tiene que contarse con el concepto técnico del proveedor de energía eléctrica. ¿Hasta cuántas vallas de carga se pueden conectar? Porque eso también
tiene una sobrecarga para toda la red de la localidad, de la ciudad. Pero, pero así la construcción nueva ya venga con los puntos, si no tiene las estaciones de carga, sí o sí tendría que ser aprobado por la asamblea si se recibe la estación de carga. Pero una cosa es que ya la copropiedad nueva venga, llamémoslo así, los cables. Usemos un término, Sí, una jerga que sea fácil de entender. Los cables. Ahí está el por, cable, las dos puntas están ahí, el cable rojo y el cable negro. Pero eso no significa que cualquier propietario pueda decir, yo regalo la estación de carga que sea simplemente conectar porque ya viene lista de la construcción. No, se requiere de todos modos el consentimiento de la asamblea, ¿correcto? Instalar ese elemento que no viene o no fue entregado por la constructora. La constructora en algunos casos entrega las acometidas, que son los cables, pero no sí. entrega el aparato, ¿correcto? Y eso requiere el visto bueno de asamblea. ¿Listo? Y Y porque eso eso además va a llevar unos sobrecostos en pólizas en me algunos la casos. ganó. Eso es un colateral que no debemos aprobar, por lo menos en este momento, en donde esos golpes de ese sancocho trifásico están siendo más duros para nosotros. Debemos tener cuidado en aceptar ese tipo de regalos. Nos Sí, mire pueden traer que más, señor. es posible que ya que terminamos hablando pues de vigilantes y terminamos hablando también del tema de la energía para los carros eléctricos. Estos días yo toqué este mismo tema y alguien en un auditorio me decía, pero no entiendo qué es lo que pasa con la póliza. Entonces, Ah, sí, expliquemos muy rápidamente lo siguiente. por favor. Resulta que Jorge Enrique, Jorge Enrique es futbolista. Entonces, Jorge Enrique le da por sacar una póliza. Como dirían los famosos, se aseguró las piernas. ¿Listo? Entonces, las dos piernas del futbolista Jorge Enrique Caballero valen, la póliza vale, un ejemplo, el año, la prima vale 5 millones. Entonces, yo como aseguradora cobré 5 millones porque yo sé que él jugando fútbol se puede quebrar alguna de las dos piernas. Pero si en medio del tiempo, en ese año de asegurabilidad, al señor le da por hacer natación todos los días, se me puede morir ahogado. Venga, y él me va a reclamar entonces la póliza. Pero resulta que cuando yo le cobré la póliza, los 5 millones, era por un riesgo que yo sabía que era previsible. ¿Cuál? Que le quebrara una pierna en una patada de fútbol. No que se ahogara tragando agua. ¿Correcto? No que se Correcto. fuera a insolar y se muriera de una insolada. Entonces, quiere decir que me está generando unos nuevos riesgos que pueden ser objeto de daños en las zonas comunes para llevarlo ya a la propiedad horizontal. Entonces, muchas aseguradoras no han tenido la delicadeza de contarle esto a sus clientes y están calladitos y siguen vendiendo su póliza. Entonces yo le vendo la póliza anual, yo se la vendo todos los años, cobro los 10, 15, 20 millones de pesos. El problema va a ser el día que dentro de una copropiedad llegue a haber un incendio con ocasión a un carro eléctrico que tiene los mismos riesgos que un carro de gasolina. Punto. Pues todo puede pasar. Pero en ese momento, la aseguradora podría negarme el reintegro de daños porque el incendio se ocasionó por un riesgo que yo no le informé previamente a la toma de esa póliza. ¿Correcto? Entonces, por eso es que si ustedes hacen cambios o crean estaciones eléctricas y demás, tienen que inmediatamente, no solamente la asamblea, sino que tienen que consultar con la póliza si va a haber una modificación a la prima cobrada. Así sea que el contrato le falten 6, 7 meses, la aseguradora tiene que saberlo y es un derecho de la aseguradora si ellos consideran reajustar la tasa que nos cobraron, porque hay un nuevo elemento de un nuevo riesgo no previsible cuando fue expedida la póliza. Ojo, tengan mucho cuidado con eso. Y que también de ahí vienen las prohibiciones que nos entregan a todos nosotros en las escrituras o en el manual del constructor cuando lo entregan, de no almacenar sustancias inflamables al interior de los apartamentos, porque se puede presentar una explosión, un incendio en cualquier momento. Y en estos días sí que he visto videos de incendios en conjuntos residenciales que se pueden ocasionar por cualquier cosa. Inclusive por eso, inclusive es que las pipetas de gas propano ya desaparecieron prácticamente.
no existen en propiedad horizontal. Y grave riesgo que se corre en las calles cuando nos acercamos al perrito, al carrito de perros callejeros, en donde encontramos que funcionan con esas pipetas. Vienen esas prohibiciones. Si nosotros almacenamos gas, gasolina y se produce un incendio, ¿cómo quedamos nosotros en esa situación? Miren que aquí hay un tema y es muy delicado. Alcancé a ver de reojo el chat y Héctor Sí, está preguntando, venga, listo, si eso es una zona común, pero ¿qué pasa cuando el propietario en su unidad, unidad privada, en su unidad privada, sí, le da por colocar el cargador? Entonces uno dice, bueno, pues digamos que eso es problema de él. Sin embargo, la respuesta no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una zona de parqueaderos y los parqueaderos tienen matrícula inmobiliaria, o sea, son parqueaderos privados, esa acometida o ese cable que yo voy a tirar desde el tercer piso para que llegue al sótano, pues está pasando un cable por zonas comunes. Así es sencillo, Héctor. sí. Pasar un cable desde el tercer piso hasta el sótano, por toda la ventana hacia abajo, eso es una ocupación de zonas comunes o una alteración de la fachada con ese cable, entonces tiene que pasar por asamblea. Ahora, Y sabe, el problema está fácil ahí de resolver. El problema es, Jorge, por ejemplo, en aquellas casas, en aquellas unidades donde la casa tiene ese famoso parqueadero que entra hasta la mitad de la casa. ¿Correcto? Las casas, sabemos casas que sí, tienen el parqueadero semicubierto. Y entonces muchas veces creemos que eso es una zona privada, cuando muchas veces esa fachada que han dejado un espacio para carros, muchas veces esa fachada es una zona común de uso exclusivo. Entonces también debería tramitarse permiso. Y si hipotéticamente, dime Jorge, ¿sabe usted quién es la persona que se pone de buena gente a extender ese cable que va del tercer piso hasta el parqueadero que queda en un segundo sótano? ¿quién? El, el todero. El todero de la copropiedad es el que se pone a hacer eso. ¿Y sabe cuándo lo hace? Después de que ha terminado su jornada laboral. Todero que está contratado a través de una empresa bajo la figura de conserje, pero que en realidad está haciendo labores de vigilante. Eso es otro paseo, eso Hay es cualquier... otra Esto sí prohibición. es un sancocho, sí, señor. Claro, ahora, Ahora, señor, no, pero yo le quiero agregar algo. diga. Supongamos que el parqueadero sí esté dentro de mi casa, no en zona común de uso exclusivo o fachada, que es una zona común de uso exclusivo. Miremos, supongamos que sí está adentro, y el señor adentro tiene su propio aparato. Entonces, venga. Ahí hay un consumo extraordinario de energía. No sé, eso hace parte del estudio técnico. Porque el hecho de que yo esté haciendo algo dentro de mis cuatro paredes, por el hecho de que yo esté dentro de mis cuatro paredes, no me autoriza a que a que yo haga lo que quiera cuando puede significar un mayor jalonazo de energía que no soporte el transformador de las 100 casas Uf, de esa copropiedad. ¿Sí ven? Entonces, ahí, por ejemplo, estoy viendo que Diego Carvajal nos está ayudando con la resolución 40223 del año 2021. Entonces, hay mucha cosita para leer, pero este tema da para muchas cosas. Esto da para un programa con Jorge de 2, 3, 4, 5 horas y hay gente que está tratando este tema. Por ahora, abuelo de pájaro a ese punto. Yo quiero, Jorge, regresar, devolverme un momento a las alternativas, porque estamos hablando de que es que el presupuesto se engordó mucho, entonces hay que buscar alternativas. Entonces yo les decía, venga, ojo con ir simplemente creyendo que podemos ir cortando el contrato de la empresa de seguridad privada. Hay que leerse el contrato a ver cómo hacemos para salirnos de él o reducir servicios. Segundo, mucho cuidado con la reducción en temas de mantenimiento. Y tercero, y es algo que mencioné ahora, el famoso todero, el famoso conserje. Ojo, señores, el verdadero conserje no hace labores de portería. El verdadero conserje no es el que determina quién entra y quién sale en una copropiedad, porque es una labor propia de vigilancia. El verdadero conserje es casi que una persona, llamémosle mantenimiento. sí, El conserje es el que arregla el jardín.
el conserje es el que barre y trapea, el conserje es el que hace mandaditos ahí dentro de la copropiedad, el conserje es el que le ayuda al administrador a repartir información de casa en casa, de apartamento en apartamento. Pero muchas veces, bajo esa figura de conserje, estamos contratando realmente a alguien que hace una labor de vigilancia o portería, así no tenga pistola. La superintendencia de vigilancia viene diciendo, ojo señores, la que preste servicios de vigilancia sí o sí tiene que ser una empleada de una empresa de seguridad privada. Entonces, han nacido por ahí muchas empresas, han creado muchas empresas pretendiendo ser el quite de la norma, ofreciendo servicios de conserjería. Entonces, ojo que un conserje casi que podemos decir que es un aseador, es un mantenimiento, es un reparador de cosas, pero no hace labores de portería. Ya la Superintendencia de Vigilancia ha venido desde hace 2, 3, 4 años visitando copropiedades, sobre todo en las grandes ciudades, especialmente en Bogotá, diciéndole, venga, señor, ¿usted qué hace aquí en la puerta de esta copropiedad? No, yo soy el que digo quién entra y quién sale. ¿Y a usted quién le paga? A mí me paga la copropiedad. Venga, ¿usted por qué le paga la copropiedad? Usted tiene que haber sido empleado de una empresa de seguridad privada. Tome su multa y tome una multa para esa empresa que está ofreciendo servicios de conserjería cuando en realidad son de vigilancia. Incluso la superintendencia, en unas tantas de las circulares que sacó el año pasado, dice, ojo, si usted incluso a ese famoso conserje, entre comillas, me le pone uniforme. No, que es Peor. para darle No, venga, usted no le puede colocar uniforme parecido al de empresa de seguridad privada, ni siquiera eso lo puede hacer. Entonces, ojo con esa alternativa que muchas copropiedades van a optar este año por estos sobrecostos de sacar la empresa de vigilancia y contratar conserjes. ¿Para qué? Para que se paren en la puerta todo el día. Y hay Eso una es una más labor de fácil, vigilancia. y hay una más fácil. Le vamos a recortar los honorarios al contador, al revisor fiscal cuando lo tenemos y obviamente al administrador, porque ellos no hacen nada. Ellos se la pasan es cruzados de brazos sin hacer nada. Entonces, más Pero garrote mire para que, nosotros mismos, pero mira que aquí hay un problema, Jorge. señor. Y yo sé que más de uno me va a mirar torcido. Y es qué pasa este año con el incremento o los honorarios del administrador, del contador, del revisor, etcétera, etcétera. Resulta que aquí yo siempre respondo lo siguiente, y es, primero, señor administrador, revise su contrato. Si usted tiene un contrato, tiene que entrar a revisar cómo quedó pactado el incremento. Porque si su contrato, o sea, usted la nombraron en mayo y le metieron un contrato que dice que es por un año y los honorarios son, un ejemplo, 1 millón de pesos, pues usted, este enero, febrero, marzo, abril y mayo, seguirá ganándose el mismo 1 millón de pesos del año pasado. Correcto. ¿Por qué? Porque usted no es un empleado, usted es un contratista. Y su tarifa está regulada por los incrementos que quedaron en el contrato. Y si el contrato no dice nada, pues ruegue que ahorita en febrero o marzo, ¿cuánto le van a fijar en el presupuesto a ese concepto llamado administrador? ¿Por qué? Porque es que lamentablemente aquí hay un vacío legal con los contratistas en la propia horizontal. Y cuando digo vacío, es que la norma no dice que en cuánto tiene que haber un incremento, porque los contratistas están supeditados ¿a qué? Al presupuesto. Presupuesto. Y así como el año pasado presupuestaron para el administrador 12 millones, o sea, 1 millón de pesos mensuales, este año, no se asusten si alguien levanta la mano y dice, yo propongo este año para la administración, propongo 5 millones. ¿Cómo así? 400.000 mensuales. ¿Sí ve? Porque lamentablemente hay un vacío. Entonces ya ahí le tocará al administrador, pues, entrar a convencer a la asamblea por qué él propone un mayor valor para él y esperar que la asamblea se lo acepte. Si la asamblea no la acepta, sino que la asamblea le fija un presupuesto igual o inferior al del año pasado y no hay un contrato que obliga a subir, ya es decisión suya si se queda trabajando por 400.000. El año pasado era 1 millón y este año se lo bajaron. Ya es decisión del administrador si acepta el nombramiento para este año con ese presupuesto aprobado. ¿Sí ven? Con un Porque presupuesto repito, así, yo les hay un digo, vacío. aquí están las llaves de su oficina, yo no les sigo trabajando a Y yo ustedes. no trabajo por tanto. Sí, Claro, exacto. Ya cada uno porque, mirará. porque nomás con ese 1 millón de pesos, ¿a cuánto equivale la planilla de seguridad? ¿Mm? Eso, de ¿Y las tantas cuánto cosas. no queda ni siquiera para la gasolina del Renault 4? Sí, Sí, entonces, esa es esos una son dura temas, realidad.
mire que esos ¿Me son puedes temas. regalar un piloto automático, por favor? A alguien se le prendió por ahí el micrófono. No, ya Entonces, solucionado. claro, pero miren el problema, por ejemplo, que tienen las empresas de administración. Empresas de administración, donde estas empresas mandan delegados y muchas veces estos delegados son empleados de la empresa de Sí, administración. Entonces, la empresa de administración, sí o sí, si están hablando de un trabajador que era empleado mínimo, pues le subió el 23% el pasado 1 de enero. ¿Correcto? Y los empleados de la empresa de administración, muy seguramente los de salario mínimo, subieron sus salarios internamente. Pero eso no significa que automáticamente la empresa de administración pueda subir su tarifa el 1 de enero, como sí está facultado la empresa de seguridad privada. La empresa de seguridad privada sí está facultada a subir tarifas porque está amarrada a una resolución de la Superintendencia de Vigilancia, pero la empresa de administración no puede subir el 1 de enero. Tiene que entrar a mirar qué quedó en el contrato. ¿Qué quedó en el contrato de administración sobre los incrementos? Si no dice nada, la empresa de administración debería seguir cobrando el mismo servicio, el mismo valor fijo, en enero, en febrero, en marzo, hasta que la asamblea le apruebe un nuevo presupuesto. Y ese presupuesto se ajuste a lo que la empresa necesita para pagarle a sus empleados o a sus administradores delegados. ¿Ven el problema y tan complejo? eso mismo aplicaría para las empresas de mantenimiento, el personal de aseo, el personal de mantenimiento, o también aplica para ellos el incremento a partir del 1 de enero. No, depende del contrato. Ejemplo, Jorge. Sí, por favor. Yo soy una empresa que me llamo Coral Sub y Bajas SAS. O sea, esto es una empresa de mantenimiento de ascensores. Sí, Y tu edificio me contrató el año pasado en mayo y celebramos un contrato por un año por un mantenimiento mensual de 500.000 pesos. sí, ¿Listo? O sea que listo. tú me pagas a mí 500 mensuales por un año, en mayo del año pasado hasta mayo de este año. ¿Cuánto te tengo que cobrar yo ahorita en enero? Los mismos 500. En febrero 500. ¿Sí ves? Yo tengo que cobrarte de mayo a mayo 500.000. Ah, que a mí como empresa, mis trabajadores se me aumentó el costo, mis Sí, técnicos de ascensores se me subió. Ese es un problema mío por la forma en que redacté el contrato, porque yo fijé una tarifa fija anual de 12 meses, valga la redundancia, de mayo a mayo por 500.000 pesos. O sea que yo tendré que seguirle cobrando a mi cliente 500.000 hasta mayo. ¿Sí ven? sí. Pues, los únicos que por ley, pueden subir tarifas en cualquier momento, pues en cualquier momento no, cuando la Superintendencia de Vigilancia lo diga, es la empresa de seguridad privada. En los demás contratistas es lo que diga el contrato. Y si no hay contrato, es lo que diga la Asamblea en la aprobación de presupuestos. Así funciona la propiedad horizontal. Bueno, pero como yo soy el presidente del consejo, yo quiero tanto mi copropiedad y voy a hacer unas nuevas contrataciones y para ahorrarle dinero a la copropiedad, lo que hago es aprobar valores en los contratos que queden por debajo del valor que me aprobó el presupuesto, la asamblea en el presupuesto. Ejemplo, me aprobaron, el presupuesto fue 1 millón de pesos para el contador, pero resulta que yo le doy la orden al administrador que contrate por 800.000 pesos únicamente. Ah, no, eso es todo un berraco. O sea, ahí sí, acuérdate que a ti te aprueban de presupuesto para el contador 12 millones de pesos el año, pero quien contrata al contador es el administrador, y el administrador fue y se consiguió un amigo por 800.000, pues un berraco, le está generando 200.000 de ahorro la copropiedad. ¿Sí ves? Y la copropiedad es de las que solicita, por decirlo de esa manera, una presencia del contador las 8 horas. Y es una copropiedad que tiene 1.000 apartamentos. Ah, no, pues eso ya, pues ahí ya el tema es entrar a estudiar si el negocio no es un contratista, sino un trabajador con toda la de la ley. Pero eso ya depende pues de la necesidad. Por ahora el tema es, a ti te aprueban un presupuesto y sobre ese Sí, presupuesto el administrador podría contratar algo por debajo. Claro, pues sería una berraquera. ¿Listo? Por eso yo vale. siempre digo a los administradores, a todos, y yo siempre les pregunto, levanten la mano, ¿quién administra copropiedades ricas? Y nadie debería levantar la mano.
¿Por qué? Porque todos administran copropiedades pobres, porque nunca presupuestan más allá de lo mínimo necesario. Ni siquiera estrato 7, estrato 8. Todas presupuestan a ras con ras, ¿correcto? Entonces difícilmente les va a quedar. Pero si usted logra siempre presupuestar un poquito más y contrata por debajo de ese presupuesto, pues siempre va a tener un excedente al final del año, que sería lo ideal, ¿correcto? Correcto, sí, señor. Y lastimosamente les tengo una noticia. El factor tiempo nos ha hecho correr tremendamente. Y yo sé que el doctor Alexander ha apretado su agenda tremendamente el día de hoy para poder atender esta reunión. Esperamos que, como le dije, Debo empezar otra conferencia, por que Dios, era a las 7. Pero y tranquilos, ya, tranquilos. ya lleva Mire, más de 15 minutos, señor. tranquilo. Lo primero es que así sea un ratico, pues haya servido este ratico. Segundo, usted van a tener que sustentar a la asamblea por qué ese incremento tan grande. Entonces, señores, explíquenle que hay un sancocho trifásico que nos llegó y nadie lo esperaba. Reforma laboral, reducción de jornada y fuera de eso métale un 23%. Segundo, la Superintendencia de Vigilancia ordenó el cambio tarifario el pasado 1 de julio, volvió a subirlo el 15 de julio, volvió a subirlo el 25 de diciembre, vuelve a subirlo ahorita el 1 de julio y vuelve a subirlo nuevamente el 15 de julio de este año. Miren, en solamente este periodo, en este año, entre julio del año pasado y julio de este año, estamos hablando de 4 cambios de tarifa que las empresas de seguridad privada tienen el derecho y la obligación de subir, porque no pueden cobrar por debajo del valor mínimo establecido por la resolución de la superintendencia. O sea que ustedes van a tener que calcular eso. Y abuelo de pájaro, eso puede significar casi que un 30%, 31%, si quieren mantener el mismo esquema de seguridad que tenían el año pasado. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y es más, Señores, para que sí. no sea el administrador, ni el presidente del consejo, ni nadie más dando esta explicación en el momento de la asamblea. Les agradezco a ustedes, señores administradores. Programen esta clase magistral que nos ha dado el doctor Coral en la noche de hoy. Prográmenlo en su videobin, en su televisor, para que sea un experto en propiedad horizontal el que le explique a la asamblea de su copropiedad por qué son esos incrementos tan exagerados. El doctor Alexander Coral tiene mucha más credibilidad que muchos Jorge, de nosotros. Señor, Jorge, le cuento rápidamente una anécdota. por favor. Yo soy profesor de posgrados en varias universidades a nivel nacional. Sí. Y un día le puse a unos estudiantes que expusieran sobre un tema particular. Y los berracos se han parado al frente y han dicho, bueno, vamos a hablar sobre este tema. Y queremos mostrarles un video donde se explica el tema. Y los sinvergüenzas pusieron un video mío, los estudiantes. Esa fue la tarea. Los Bueno, estudiantes superan al maestro. eso. Normalmente es eso. Muy Señores, muchas gracias por la invitación. Nos volveremos a ver por estos lados. Muchas Eso gracias. Que estén muy esperamos, bien con doctor Jorge. Alexander. Muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo a través de la distancia, esperando que dentro de poco tiempo sea más cercano y Claro en que sí. presencia. Dios le Felicidades. bendiga, Hasta luego. éxitos Yo y me hasta una desconecto. próxima. Correcto, sí, señor. Permiso. Permiso a todos. Lo tiene.